7:32 de la mañana, hablemos de política porque hemos estado muy pendientes desde la semana pasada que les contábamos a ustedes los balances o el balance más importante en materia del debate ambiental que realizaron los colegas del canal Caracol Televisión, donde pues estuvieron invitados algunos candidatos presidenciales y hablaron de esas propuestas que tienen para la Amazonía, para luchar contra esos principales amenazas y sobre todo los fenómenos que se vienen presentando en departamentos como el Guaviare. Pues hoy hemos querido invitar al director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero, porque la fundación pues también hacía parte, digamos, de esa invitación para que hablaran justamente, y ha estado muy pendiente la fundación de poner sobre la mesa y sobre esas propuestas de los candidatos a la presidencia de lo que pasa en el tema del medio ambiente aquí en la Amazonía. Por eso saludamos a Rodrigo Botero con los muy buenos días, Rodrigo, y bienvenido a Marandúa. Rodrigo, ¿nos escuchas? Vamos a ver si por aquí. Rodrigo, buenos días, bienvenido a Marandúa. Ahora sí, hola. ¿Laura? Sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te estamos saludando, Rodrigo, muy buenos días. Buenos días, Laura, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, Rodrigo. Pues hablemos de estas propuestas que ustedes pudieron analizar, escuchar, no solamente en este debate, sino también en ese programa que está cada uno de estos candidatos, digamos que presentando a Colombia como tal. ¿Cómo han visto ustedes ese panorama político en materia ambiental? Laura, no te estoy escuchando muy bien, pero te entendí que me preguntabas sobre la opinión de cómo los candidatos hicieron la evaluación del tema ambiental en el debate. Sí, okay. Señor. Mira, Laura, básicamente podríamos señalar que por primera vez hubo un acuerdo, un consenso más bien, entre diferentes candidatos alrededor de que el tema de la deforestación y el cuidado de los bosques, en particular en Colombia, está directamente ligado a la resolución de las necesidades de formalización de la tierra, la necesidad de desarrollar procesos que son estructurales para Colombia, como el avance en el catastro multipropósito, y también en diferentes formas en el desarrollo también de mecanismos de ordenamiento productivo, es decir, de la zonificación para el desarrollo de diferentes actividades en el territorio o para la restricción de las mismas. Entonces yo creo que ese es como el primer punto que a mí más me llamó la atención, y estamos por fin entrando en esa relación en que definitivamente para poder trabajar los temas ambientales habrá que solucionar los temas de acceso a los derechos de la tierra y los derechos del bosque. Sí, que es una de las... Sí. Adelante, Laura. Ahora sí me escuchas, quería saber justamente si me estabas escuchando, que es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy, y es justamente esa población que está en esas zonas, que hoy tiene justamente pues que enfrentarse a una nueva normatividad que pone pues obviamente de prioridad a la Amazonía, por supuesto, pero que tampoco han tenido muchas opciones o soluciones, ¿no? En estas propuestas que ustedes analizaban, digamos, de los candidatos, ¿cómo se abordaba el tema de esa deforestación y esos fenómenos ilegales que se han venido denunciando por parte también de ustedes? Sí. Sí. Ok, te decía Rodrigo que en cuanto a las propuestas para abordar la deforestación, que es una de las problemáticas más grandes justamente que tiene el Guaviare y que tiene la Amazonía como tal, pero que además no se ha tenido una lucha o una estrategia de combatirla efectiva. ¿Qué se puede analizar frente a esas propuestas que dejaron los tres candidatos que asistieron? Bueno, mira, hay seis diferencias más que consensos. Yo sentí que, pues, en el caso
candidato Federico Gutiérrez, pues él básicamente hace un énfasis y una continuación en lo que ha sido la estrategia que ha tenido el actual gobierno, muy enfocada y priorizada en el tema de la aplicación de la ley, ¿cierto? Y en ese sentido, digámoslo, como una profundización de todo lo que tiene que ver con ese tipo de acciones institucionales. El candidato Sergio Fajardo hizo una mención que me pareció, digámoslo, que hacía una diferencia, y es que él señala que el tema de la determinación de los grandes perpetradores de la deforestación debería ser el foco de su accionar en términos de aplicación de la ley. Es decir, sacar hoy en día del escenario lo que es los impactos sobre el procedimiento sobre pequeños y medianos campesinos y hacer una focalización específica sobre el tema de los grandes apropiadores. Curiosamente, también hubo, y bueno, digamos lo que no he mencionado al candidato Rodolfo Hernández, pero el candidato Rodolfo Hernández, en general, en la mayoría de sus propuestas, lo que señaló fue básicamente querer estar enfocado en un tema de lucha contra la corrupción. A pesar de ser, digamos, de alguna manera un poco simplista ese abordaje, también tenía, digámoslo, algo que vale la pena mencionar, y es que todos los candidatos señalan que de todas maneras, en mayor o en menor proporción, todos reconocen que hay algún nivel de corrupción, ya sea por acción u omisión de diferentes tipos de funcionarios. Me parece a mí que allí, digamos, eso devela que habrá un trabajo mucho más fuerte con las procuradurías hacia el futuro, porque se está señalando que hay un problema importante dentro del Estado. Y finalmente, me parece que en el caso también de lo que es ya el proceso mismo de deforestación, se señalaron 2 o 3 cosas que también creo importantes. Una de ellas, y es la inclusión de los sectores agroindustriales más importantes, le hace el tema de la ganadería o la potencial expansión de la palma, ¿sí? Como elementos que serían trabajados en el marco de los acuerdos internacionales de comercio, que hoy por hoy exigen, ¿cierto?, tener un proceso de certificación de origen y de límite de diligencia para garantizar que no provienen de áreas deforestadas. Creo que ese es un cambio muy grande que hasta el momento no se había tenido en cuenta en Colombia y que marcaría, digámoslo, un cambio enorme en los requerimientos de comercialización de productos que provengan de las zonas de la región amazónica. Sí, eso fue una propuesta que de hecho cuando estuvo de visita el embajador de la Unión Europea acá en el Guaviare lo planteaba y decía que el estimular ese mercado legal o de esos predios que están comprometidos con el respeto del medio ambiente sería una de las maneras para también luchar contra la deforestación aquí en presencia. Hablaba el candidato Sergio Fajardo, Rodrigo, también de un tema de organizar el territorio y ese catastro multipropósito, pues que de cierta manera ya está planteado en los acuerdos de paz, es uno de los pendientes que se tiene justamente en la Amazonía. ¿Ustedes cómo ven esa aplicación o esa organización del territorio como una de las estrategias para pues seguir luchando y reduciendo ese impacto al medio ambiente? Pues, Laura, definitivamente hay que hacer un proceso claro de zonificación. Hay que hacer un proceso, como se ha planteado, de ordenamiento. Eso van a significar cambios muy importantes en la medida en que la inversión pública tendrá que estar amarrada a esos procesos de zonificación y procesos de inversión, porque, como lo señalaron también en el debate los candidatos, pues definitivamente, no es solamente un asunto, como tradicionalmente se ha dicho, asociado exclusivamente al tema de economías ilícitas, sino también, y de manera muy importante, al estímulo que ha generado en muchos casos el proceso de inversión pública en áreas en donde no se debe hacer. Entonces, digamos lo que esa responsabilidad del Estado en el proceso de inversión pública, por un lado, y por el otro lado, en términos donde la inversión privada también
está empezando a abrir nuevos territorios que no estén hoy por hoy dentro del marco legal de la zonificación ambiental, pues van a tener un proceso de restricción muy importante para el mercado internacional, y seguramente eso no se puede hacer exclusivamente y de manera aislada para el mercado internacional, sino que también tendrá que haber un proceso de trazabilidad a nivel nacional. Sí, y en ese sentido ustedes preguntaban algo muy importante, y es cómo estarían ellos evitando esa propuesta que tendrían para que esos baldíos, como lo hablábamos, llegue a manos o sigan siendo pues arrasados y sigan siendo apropiados de manera ilegal. ¿Qué sobre eso? En ese sentido, digamos que ahí se abren varias cosas. Una es que se abre por un lado el tema del catastro, pero por el otro lado también se abre una cosa que es una responsabilidad institucional, en particular la Agencia Nacional de Tierras, que se llaman los procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Hoy por hoy eso significa que habrá un censo de todas aquellas áreas, sobre todo las áreas que han sido tomadas por aquellos tenedores, ¿cierto?, que de mala fe han apropiado eso sin ser, ni mucho menos, personas que tengan el perfil y las características de ser un usuario o un beneficiario de una asignación de baldíos. Entonces, ese, digamos, me parece que fue un asunto también importante, es todo lo que es la revisión de quiénes son los asignatarios, ¿cierto?, de esos baldíos de la nación, y cómo va a ser precisamente ese ejercicio, en unos casos, obviamente, de ratificación, consolidación. Inclusive se mencionó también la necesidad de desarrollar otros mecanismos de asignación de derechos, cosa que me parece interesante, porque revela la necesidad de salir del atolladero en la que está mucha gente vulnerable en el Guaviare, en la región amazónica, en donde, digámoslo, con la famosa condición de baldíos no adjudicables se ha convertido en una talanquera, cuando en la legislación sí existen mecanismos y existen posibilidades para desarrollar otro tipo de mecanismos jurídicos para la asignación de derechos. Pero eso debe estar amarrado a esa población vulnerable. Efectivamente, es la misma consideración filosófica, y es que es para personas que tengan esa consideración, ¿cierto?, y ese perfil de derechos para las tierras baldías de la nación. Y ya la asignación se hace por otro mecanismo jurídico, cosa que increíblemente, pues para mi sorpresa, fue ratificada también por los candidatos. Rodrigo, en este caso también se pudo hablar de el tema de la conservación de algunas carreteras legales o ilegales, como lo han dicho en algunos momentos la Fiscalía. Sí, yo creo que en ese caso, al igual que el tema de la zonificación, las carreteras pues tendrán que ser revisadas una por una, ¿cierto? Hay carreteras que seguramente dentro de el marco pues de lo que significa otra vez las áreas de sustracción o las necesarias sustracciones hacia el futuro, la revisión de criterios de infraestructura verde que también se señalaron, ¿cierto? Podrán, digámoslo, ser consolidadas y ratificadas como parte de la estructura vial, pero hay otras que definitivamente, y como se señaló allí, ese proceso de expansión de la frontera agropecuaria a partir del desarrollo de toda esta infraestructura vial que se hace de manera desordenada, no planificada y con unos impactos gravísimos, porque está abriendo áreas nuevas de apropiación, ¿cierto? Y no precisamente tampoco en todos los casos de pequeñas unidades campesinas, sino de otro tipo de grandes determinadores, pues seguramente que van a ser intervenidas. Entonces yo creo que ese inventario de intervenciones también será un aspecto que los candidatos van a tener que avanzar en ese proceso de ordenamiento territorial, de zonificación y de catastro. Sí, Rodrigo, llamaba la atención también que el candidato con mayor voto de intención intención de voto según algunas de las encuestas, o casi todas las encuestas, Gustavo Petro, pues no asistió a este debate. Ustedes han conocido parte de esas propuestas que él tendría también para esas preguntas, esas temáticas que ustedes estaban planteando en este debate. Sí, Laura, pues como ustedes recordarán, el candidato Petro estuvo con nosotros en el Guaviare y estuvo además en un sobrevuelo que hizo por toda la región amazónica. Sí. En ese momento cuando se hizo ese sobrevuelo, el candidato Petro
lanzó varios mensajes, yo creo importantes alrededor del tema de la conservación de los bosques, del ordenamiento territorial, ¿sí? Uno de esos mensajes, o varios de esos mensajes, estaban orientados primero a la necesidad de generar rápidamente un mecanismo que él llama de asignación de concesiones familiares hereditarias. Sí. Ese tema de las concesiones familiares hereditarias es un mecanismo que, según lo entendemos, habla perfectamente de, otra vez, romper ese dique, romper ese eslabón que hay frente al tema de los derechos, que hoy por hoy en el Guaviare solamente se ha conocido la experiencia o la propuesta de lo que se llaman los contratos de uso, que han tenido, digámoslo, mucha controversia y discusión en el territorio, ¿cierto? En este caso, él está hablando de unos acuerdos de mucho más largo plazo, con familias que puedan además generar heredabilidad y que adicionalmente tengan unas unidades de área mínimas, ¿sí?, que son mucho más significativas que lo que hasta el momento ha sido la asignación tradicional de las unidades agrícolas familiares. Entonces, digámoslo, hay un cambio importante. También mencionaba el candidato Petro la necesidad efectiva de generar procesos de financiación y de restauración como mecanismo principal para la recuperación de las áreas. O sea, él considera que efectivamente, que a diferencia, digamos, de lo que dice, habría que hacer eso de la restauración como una estrategia de protección de los bosques a partir de las comunidades y generar un mecanismo de financiación con servicios ambientales. Ahora, el tema de servicios ambientales también fue mencionado por los otros candidatos, Laura. Todos están pensando en que tiene que haber un mecanismo de cofinanciación desde la negociación internacional y los recursos que obviamente el gobierno nacional pueda apuntalar, ¿ya? Entonces, digamos lo que en ese sentido vale la pena señalar que tanto en el caso del candidato Petro como en el caso de los otros candidatos, el tema de la financiación es muy similar. El tema de la participación comunitaria fue un tema que fue señalado por todos, y cuando digo todos como tú señalas, diciendo el candidato Petro también, dentro de lo que fue el proceso de socialización de sus apreciaciones después del sobrevuelo. Entonces, hay un componente de participación social grande dentro de la resolución de los conflictos derivados, pues, no solamente por la deforestación, sino por la apropiación. En general, todos plantean un cambio de modelo económico grande orientado hacia el uso del bosque, ¿sí? Algunos con más y otros con menos énfasis señalan el tema de del silvopastoreo como una estrategia de reconversión de la ganadería, pero en general el tema del silvopastoreo es solamente un mecanismo para hacer la transición en áreas en donde se pueda desarrollar ganadería, porque todos lo señalaron, van a revisar el tema de dónde se puede desarrollar la ganadería, y en general proponen de manera muy enfática la necesidad de desarrollar una economía forestal. En ese caso también se logró hablar sobre el plan Artemisa, que desafortunadamente para algunos campesinos ha sido difícil y duro la quema de sus casas. Sí, fíjate que lo decía yo al principio de la entrevista, entiendo que en el caso del candidato Federico Gutiérrez, él reitera, digámoslo, y enfatiza que continuará con el proceso de Artemisa, pero también señaló y digámoslo, lo recordó, que serían cuidadosos, o sería así, digámoslo, específicos en tratar de no impactar población vulnerable. El candidato Fajardo menciona lo mismo y dijo que harían el énfasis especialmente en el tema de los grandes perpetradores. Yo no he escuchado ninguna alusión a la continuación de Artemisa en la candidatura del doctor Petro, y me imagino que en el doctor Hernández, porque no lo señaló de manera explícita, él está planteando, pues básicamente es el tema de seguimiento y aplicación de la ley en el caso de los funcionarios públicos, pues que sí es una vertiente de Artemisa, pero que es muy específica, ¿no?
Sí, él hablaba de las normas, lo que hay, lo que serviría para continuar en esa lucha. De manera de conclusión, Rodrigo, digamos, ¿qué tanto conocen estos candidatos, estos 4 candidatos de los que estamos hablando hoy, particularmente por la participación en ese debate, para los oyentes? Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. ¿Qué tanto conocen, de acuerdo a lo que los has escuchado justamente en esta campaña, la problemática real de lo que está pasando acá? ¿Qué tan empapados y qué tan clara tienen esa problemática? Pues Laura, hay que decir una cosa, y es que probablemente es la primera vez que candidatos presidenciales recorren ese territorio, así sea por el aire, ¿sí? Esa fue la experiencia que nosotros tuvimos, es la primera vez que lo recorren por encima, entrando, digamos, a las profundidades de la selva, a ver lo que son las puntos de colonización. De eso puedo decir que es la primera vez que lo hacen. Eso podría ser preocupante, pero también da una señal de que por fin este tema está en el radar de todos los candidatos. Yo lo vería desde la parte positiva. También me parece que es la primera vez que se entra y que se aborda la problemática de la deforestación desde la perspectiva de la seguridad agraria, es decir, de cómo el tema de la asignación de derechos y el ordenamiento territorial es la base para que haya una posible solución al tema ambiental. Y eso, si bien es novedoso, ¿cierto?, también es promisorio. Creo que ese es un cambio y un viraje que hay que celebrar profundamente. Y pues por último, pues me tocaría señalar que hay que entender que este es un proceso extremadamente nuevo a nivel político, no solamente para los candidatos, también para sus asesores, también para sus cuerpos de, digámoslo, soportes políticos y de plataformas. Yo siento que están apenas dando los primeros pasos en este camino. Es de alguna manera normal. Inclusive, pues, si uno mira lo que está pasando en otros países alrededor de la cuenca amazónica, aquí por lo menos estamos entrando ya en los temas gruesos, en los temas que son más maduros y que no se están abordando específicamente o exclusivamente desde una perspectiva ambiental clásica, ¿sí? Como si el tema fuera de encontrar o no encontrar productos con competitividad económica o con valor agregado, o cierto, o sí, con técnicas pues para el manejo del bosque, que eso es, digamos, el último eslabón sí, de una política, cierto, que balancee efectivamente las formas de acceso al territorio y del mantenimiento de los bosques en pie. Sí. Entonces, si bien es novedoso, Laura, para todos ellos, creo yo, en mayor o menor grado, pero novedoso definitivamente, creo que es importante para el país que por fin se esté dando ese viraje y que por lo menos 4 candidatos de los que están encima de las encuestas estén hoy diciendo claramente que van a abordar este tema desde esa perspectiva y no reduciendo el problema simplemente a una narrativa como se hizo históricamente con el tema del narcotráfico. Fíjese usted que fue increíble, pues para enseñar, como dices tú ya para cerrar, fue increíble que en ninguno de los casos de los 3 que estuvieron, ni el candidato ausente que fue preso, pero que lo dijo después de nuestro sobrevuelo, ninguno enfatizó ni ninguno redujo la problemática a un tema de cultivos ilícitos, que era la narrativa que históricamente tuvo que aguantar el Guaviare. A mí me parece que eso es un gran logro. Sí, es un gran logro, pero antes de despedirnos, Rodrigo, hay una pregunta que vale la pena, sobre todo porque estamos viendo las imágenes, y en el debate salieron 2 mujeres indígenas, Nucac del Guaviare, y les entregaron las cenizas de manera simbólica de lo que ha sufrido la Amazonía. Por eso nos parece importante preguntar esto, Ingrid. Sí, es saber del restablecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de su territorio. Pues, Laura, ahí sí me parece que fue, digamos, de pronto el tema más preocupante, ¿no? Creo que, digámoslo, para ser sincero, pues casi que no hubo una mención concreta sobre la situación de los territorios indígenas en la Amazonia. Ustedes recuerdan de la Amazonia, de las 48 millones de hectáreas de la Amazonia, 26 es más, o sea, más del 50%, están en territorios indígenas perfectamente conservados, ¿sí? Y hay otros 1,5 millones de hectáreas que están fuertemente impactados y son precisamente los resguardos que se encuentran hoy por hoy en la región noroccidental de la Amazonia, es decir, en la zona del Guaviare y parte del Caquetá y del Meta.
pero principalmente en el Guaviare. O sea, no hubo una mención explícita, porque es que no son solamente las cenizas de lo que está pasando en la Amazonia, sino son las cenizas de lo que está ocurriendo en uno de los resguardos más grandes del país, con uno de los grupos más vulnerables que ha recibido supuestamente toda la atención de las cortes para generar un proceso de recuperación, y no ha sucedido. De alguna manera eran las cenizas de su propio pueblo lo que se estaban mostrando. Y yo creo que allí sí faltó una discusión muy profunda, no la vi. Creo que fue más bien anecdótico lo que el tema de la reacción frente al tema de las cenizas, pero no hubo un análisis. ¿Cómo es posible que se esté dando procesos de desaparición física y cultural de territorios indígenas? ¿Cómo es posible que se esté dando la desaparición física de pueblos en contacto reciente, como el caso de Nucac? ¿Cómo es posible que se esté dando el caso de inversiones públicas que están impulsando esa conflictividad y que están condenando a que haya la desaparición de un pueblo? Digámoslo, y eso no haya sido señalado de manera enfática y vehemente. Digámoslo, que es ahí donde uno ve también la falta de comprensión y la falta, digámoslo, de profundidad en lo que estábamos hablando ahora. Entonces, si bien llamó poderosamente la atención, creo que fue un mensaje contundente, una narrativa poderosísima. Yo creo que la respuesta en el caso de los 4 candidatos fue muy corta. Sí. Y nos quedamos justamente muy esperando como la respuesta contundente, una propuesta, pero los 3 coincidieron en darle la importancia de que se iban a llevar las cenizas a su casa y se iban a recordar lo importante que era la Amazonía y demás, pero como lo dice Rodrigo, faltó realmente más una propuesta más contundente. Al ver esas imágenes donde llegan estas 2 mujeres Nucac con esta ceniza, nos evoca una pregunta, y es: ¿cuáles son las últimas cifras, teniendo en cuenta esas cenizas que me imagino que tienen que ver con el último la deforestación, pues el tema de los incendios forestales también? Sí. Rodrigo, ¿qué últimos datos se tienen de deforestación en esta zona del país? Pues mira, desafortunadamente, como lo estás diciendo, sí, o sea, lo que hubiéramos esperado y querido era que hubiese una mención a lo que estás diciendo, es decir, tuvimos los incendios más importantes de la década en enero de este año, ¿sí? Es algo que fue tremendo. Ustedes recuerdan que el alcalde de Calamar tuvo que declarar la emergencia pública. Después la gobernación del Guaviare también lo hizo. O sea, el Guaviare estaba realmente conmocionado por lo que estaba sucediendo, el tema de la nube de partículas en suspensión, la disminución de las aguas superficiales, todo esto fue tremendo. Entonces, digámoslo, en términos de cifras, es uno de los periodos secos continuos más importantes de la década. 2, también el momento de mayor intensidad, es decir, el número de fuegos por unidad de área y unidad de tiempo que ocurrieron en este principio de año fueron los más altos de la década. Tenemos también una situación muy fuerte, y es que tenemos probablemente un mantenimiento en el nivel del año 2021, es decir, estaríamos alrededor o por encima de las 100.000 hectáreas a nivel amazónico en este proceso de deforestación, ¿cierto? Estaríamos hablando de que tenemos los 2 resguardos más deforestados, con mayor número de carreteras ilegales y con mayor número de entrada de población no originaria de estos resguardos en el país, que son los resguardos de Nucac y Yaguara. Entonces, digamos, lo que son indicadores muy preocupantes. Sí, pues esas son las cifras entonces recientes que nos entrega hasta ahora Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, pues a la vez que analizábamos esas propuestas de 4 de los candidatos. 2 de ellos ya han estado en el departamento del Guaviare justamente con la invitación de la Fundación. ¿Han pensado, Rodrigo, ustedes, si hay una segunda vuelta, traer o hacer la invitación al menos a los que queden de pronto, al que haga falta? Claro. Por supuesto que sí, Laura, por supuesto que sí, y digamos lo que es parte de la agenda de la Fundación, digámoslo, poder vincular a todos aquellos tomadores de decisión, no solamente en este caso los candidatos presidenciales, claro que sí, también esperamos seguir haciendo un
un proceso de agenda legislativa con diferentes partidos. Ustedes saben, para nosotros es importante que la mayoría de los partidos puedan tener este proceso de acercamiento a la región amazónica, siendo el Guaviare, digámoslo, la puerta de la Amazonia para nosotros, y en donde está representada toda la complejidad de lo que se necesita, porque los colombianos y toda la ciudadanía requiere es que sus partidos, todos aquellos que están en el espectro político, tengan incorporados estos temas en la discusión. Nosotros no estamos esperando homogeneidad, no estamos esperando solamente que sea asunto de un partido, sino que la ciudadanía tenga acceso a todos los tipos de propuestas posibles en sus diferentes partidos. Y para ello, Laura, sí esperamos poder venir seguramente con los candidatos, no solamente a la presidencia, sino también ojalá a la vicepresidencia, para que podamos tener ese empujón y de ponerles las cifras, la realidad, las necesidades y el diálogo con la ciudadanía en boca de quienes tomarán las decisiones en los próximos 4 años. Pues muy bien, vamos a estar muy pendientes como siempre, Rodrigo, de esa visita, de esas personas y de esos tomadores de decisión, porque de verdad que ese trabajo que ustedes han hecho, de poner sobre la mesa lo que pasa no solamente en la Amazonía, sino en el Guaviare, y traerlos aquí de primera mano, ha sido un trabajo excelente que hoy pues tiene, por ejemplo, a estos candidatos presidenciales mucho más relacionados con estas problemáticas que nos afectan aquí en el departamento, y por eso pues damos gracias y estaremos acá haciendo eco justamente de todas esas, ese trabajo y esas iniciativas que ustedes tienen desde la Fundación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por este tiempo, Rodrigo. A ustedes muchísimas gracias, Laura. También una felicitación muy grande para ustedes, porque como medio de comunicación han jugado un papel relevante en posicionar el tema ambiental dentro de sus oyentes. Me parece que es una función pública, cierto, que es absolutamente clara en lo que ustedes han desarrollado y un referente para toda la región amazónica de cuál debe ser el compromiso ambiental de los medios de comunicación, de manera que ustedes también siempre cuenten con nosotros para lo que va a ser la siguiente agenda en estos siguientes años, en un momento tan crítico no solamente para el Guaviare, sino para la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo.